Bienvenidos al sector privado COVID-19, espacio donde damos a conocer qué es lo que está ocurriendo en la industria puertorriqueña durante la pandemia. Uno de los renglones que se toma en consideración para conocer el crecimiento económico de cualquier país, entre otros, es la industria hipotecaria, la banca hipotecaria. Y es por eso que hoy le damos aquí la bienvenida a este espacio a Edwin Alicea, representativo de la empresa SunWest Mortgage Company, con 40 años de experiencia desde Estados Unidos a Puerto Rico. 10 años lleva esta sucursal aquí en Puerto Rico, en Guaynabo. Bienvenido al sector privado. Gracias. Buenos días. Bueno, Alicea, vamos a comenzar básicamente 10 años de SunWest en Puerto Rico. Hablamos de la experiencia, de la historia de SunWest. Pues SunWest llegó a la isla ya que había un grupo de personas que trabajábamos con Reliable Mortgage y Wells Fargo adquirió esa parte en Puerto Rico, deshaciéndose de la organización de Mortgage, y Paván Agrawal, que ya llevaba hablando con Ricardo Agudo y Luis Raúl, pues decidió adoptar a estas 19 familias y comenzar en Puerto Rico parte de lo que hoy en día es la gran familia de SunWest Mortgage. Comenzamos diciendo que la base principal es en California y que la única representativa que tiene en Puerto Rico es SunWest, aquí en Guaynabo. ¿Qué ventajas eso produce el que sean prácticamente una sucursal directa de lo que se ofrece en la banca hipotecaria en Estados Unidos? Sí, pues SunWest está en Guaynabo y está en Ponce. Tenemos dos sucursales, además que tenemos muchos empleados que trabajan remoto como Mortgage Loan Officers. Se brinda desde Puerto Rico servicio a Estados Unidos y a la banca local de darle el servicing a esos préstamos hipotecarios. Bueno, ya con esta introducción quisiéramos saber cuál es la realidad, la actualidad de la banca hipotecaria en Puerto Rico. A raíz, y vamos a ponerlo desde esta premisa, ya finalizada la moratoria para los préstamos hipotecarios y la ejecución que pudiese significar también de hipotecas, una vez finalizado esta moratoria. Mira, yo creo que la banca está bien preparada y hay una demanda de estas propiedades y se le ha dado bastante tiempo y orientación a esos clientes para que no puedan perder su propiedad y diferentes tipos de refinanciamiento, modificaciones a los préstamos. Ya esas personas que no les interesa o que no pueden sustentar esa propiedad, pues esas se van a hacer disponibles en el mercado, que mucha falta que actualmente, ¿verdad?, hace para los puertorriqueños que están buscando propiedades y no hay. ¿Y qué soluciones pueden tener esas familias que entonces están en esos apuros y están atrasados en los préstamos hipotecarios? Bueno, cada banco en particular le está dando la oportunidad de que vayan a su centro, los llamen, hay las ayudas. Queremos ayudarlos para que no pierdan esa familia las propiedades. Siempre la banca en Puerto Rico se ha conocido porque da la milla extra y busca los recursos para que cada familia puertorriqueña pueda obtener y mantener su propiedad que tiene actual. Alicea, ¿cuál es la realidad del puertorriqueño? Aquí históricamente siempre se fomentaba el que las personas compraran una residencia versus, digamos, en comparación con Estados Unidos, en donde las personas optan en muchos casos por alquilar su vivienda. ¿Cuál ha sido la realidad? ¿Cómo la pandemia ha trastocado la banca hipotecaria? Pues yo creo que el puertorriqueño ha modificado en esta parte de su vida. Muchos de ellos están refinanciando, quedándose en su propiedad o no están comprando. Los jóvenes, los millennials desde el 1980, ¿verdad?, que yo estoy en esa raya, pero alquilan primero, guardan dinero para después hacer una mejor compra, visualizando cuál es su futuro dentro de lo que ellos quieren mantener como margen. ¿Qué ustedes han observado con el puertorriqueño que ha emigrado y que tiene esa nostalgia de regresar a Puerto Rico con intención de alquilar o de comprar? Pues mira, los que se han ido en esta etapa de María para acá, si vamos a hablar así, ¿verdad?, y luego de la pandemia, y han regresado, quieren alquilar primero. No hay inventario en Puerto Rico para compra. Las propiedades en muchos sectores se han triplicado los precios, en otros se han mantenido y realmente es que no hay inventario. Muchas personas han comprado las propiedades para alquilarlas. ¿Por qué ocurre esta situación de falta de inventario?
porque la demanda de las personas que se habían ido y han regresado es más de lo que realmente hay en inventario en Puerto Rico, y te explico por qué. Si podemos ver, los casos de quiebra han mermado en este último año y medio porque se le han dado los beneficios a las personas que no habían pagado su propiedad, a mantenerlas, dándoles ciertas ayudas que ofrece HOT y ciertas ayudas gubernamentales. Entonces, si no hay ejecuciones de propiedades, esas propiedades que salían al inventario, 700, 800 propiedades mensuales de diferentes, ¿verdad?, bancos y inversionistas privados, ya no las hay. Estamos en espera de eso. Pero hay una situación también, Alicea, y es en la baja que ha habido, en la depreciación que ha habido de los hogares al momento de la tasación, cómo eso ha afectado, y digo, positivo o negativamente, dentro de la pandemia, la industria bancaria. Pues mira, sorprendentemente, te tengo que decir, yo comparto con muchos colegas de la industria, soy uno de los directores de la MLON, de la Mortgage Loan Officers de Puerto Rico, y para sorpresa de todos nosotros, los clientes tienen el dinero para pagar la diferencia. Es increíble. Yo llevo 23 años en la industria hipotecaria y en este último año y medio las personas pagan por encima de lo que es el valor de tasación porque quieren obtener su propiedad, quieren tener a su familia más cómoda, quieren tener una seguridad. Y en otras áreas ha aumentado el valor de las propiedades, que nos quedamos, es bien sorprendente, Dorado, Guaynabo, Condado, Humacao, Palmas del Mar. Hay muchas personas que han querido también hacer negocio en la compra, venta, reconstrucción de hogares para luego venderlos, pero a la misma vez se enfrentan con una tasación que va muy por debajo de lo invertido, cerca de donde está su residencia, que le perjudica negativamente. Finalmente, ¿cómo se puede trabajar con eso para que las personas puedan tener una orientación clara? ¿Cómo invertir y en dónde? Mire, yo entiendo que le deben de dar la oportunidad a los realtors en Puerto Rico que hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Ellos verifican cuál es el mercado de esa propiedad, orientan al vendedor, tienen mucha comunicación con los tasadores, que son unas personas bien claves dentro de toda transacción, porque el mercado ha ido aumentando y los tasadores, ¿verdad?, han cogido ese input que las propiedades han evaluado, que se siguen como las personas que están pagando por encima de la propiedad. Pues entonces el tasador dice, no, esta propiedad se vendió hace un año, pero ha ido incrementando el valor de la propiedad. ¿Cuán real es una repetición de lo que ocurrió en el 2008, donde reventó la burbuja hipotecaria y afectó grandemente la economía mundial? Se ha especulado, hasta la discusión que se está dando en el Congreso actualmente, ya los demócratas han aprobado en la Cámara de Representantes un tope a la deuda del FED para minimizar los efectos que pudiese tener, porque si no, hasta un cierre gubernamental iba a significar eso. Pero se teme la repetición de una burbuja inflacionaria justamente con este concepto de las hipotecas. ¿Qué cuán real puede ser que sea por medio de la hipoteca o por asuntos tecnológicos? Mira, después del suceso del 2008, las regulaciones federales para los préstamos hipotecarios son bien estrictas. Nosotros somos licenciados en hipoteca, nosotros tenemos que brindarle al cliente un producto sin poner al cliente en riesgo. El límite prestatario y los parámetros de que el cliente tiene que tener ingresos versus deudas, incluyendo el pago de la propiedad y sin ella, bajaron con USDA, que tiene que tener un 29, es el máximo que debería de tener ese pago de la propiedad de su ingreso anual o ingreso mensual del cliente. Y lo puedes llevar hasta un 40. No como anteriormente, que se llevaba un 50 o un 55. En FHA llega hasta un 45 y en convencional. Ese parámetro de que se prestaba ingreso versus deudas hasta unos 55%,
que el cliente hay que sumarle la luz, hay que sumar el agua, el cable, el colegio, los niños. Pues ahora el cliente está más consciente y nosotros le hacemos ver y los llevamos para que no excedan ese parámetro de que no deberían de detener. Por eso, que aquella persona que se entusiasmó con las ayudas federales, eso tuvo ya una finalidad, ya se acabó el PUA, ya se acabaron esas ayudas por desempleo y muchas personas hicieron un pecunio que tiene un tope. No necesariamente eso los instó a comprar residencia. Bueno, ¿O sí hubo una movilización hacia ese propósito? los del PUA, yo personalmente, y he preguntado, no, los que tuvieron la ayuda del PUA no compraron propiedades, quizás compraron otros bienes, muebles, o montaron su negocio con ese dinero, lo aprovecharon de una forma correcta, y ahora pues van ese camino para poder obtener su propiedad. Estuvimos hablando previo al programa sobre el efecto al aumento del porcentaje sobre los municipios, a las administraciones municipales. ¿Cómo le perjudica eso, obviamente, a la banca hipotecaria? Bueno, en las calificaciones de cualquier cliente que está haciendo un préstamo hipotecario, se toman en consideración varios elementos. Tenemos el seguro de hazard, tenemos el pago de principal e interés, tenemos el pago del CRIM que se utiliza como otro pago mensual y el banco lo retiene mensualmente. Antes el cliente podía decidir si lo ponía fuera de la hipoteca, no, ahora es parte de la calificación y se toma en consideración. A ver, al nosotros tener un aumento en estas tasaciones que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, pues de un 8% a un 12 o un 12.95 o de un 9 a un 12.95 o un 10.95 es bastante. Entiendo que se tenía que haber hecho, pero la decisión está en ello en cuanto a ese aumento. Por eso, pero todavía hay espacio para ser escuchados ustedes, los de la banca hipotecaria, y hacer sus recomendaciones, ¿o ya eso es final y firme? No, estamos cabildeando en varios sectores para que llegara a un happy medium. Bueno, estamos aquí dialogando con Edwin Alicea, representante de SunWest Mortgage Company, sobre el efecto que ha tenido la pandemia, principalmente en la industria hipotecaria. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos aquí en el sector privado hablando sobre la banca hipotecaria en Puerto Rico durante la pandemia y el efecto que ha tenido en la compra y adquisición de residencias aquí en la isla. Estamos dialogando con Edwin Alicea, representativo de la empresa SunWest Mortgage Company aquí en Puerto Rico. Y quisiera saber, aquí en sector privado hemos hablado de en muchas ocasiones la falta de materiales y de mano de obra para la construcción. Estábamos hablando previamente que no hay un inventario, se necesita desarrollar entonces viviendas. ¿Cómo esta situación de la pandemia y esta falta de empleos directamente vinculados a la construcción y de materiales disponibles ha perjudicado a la banca hipotecaria? Sí, ha perjudicado la banca hipotecaria y la industria como tal de la construcción en Puerto Rico. La falta de materiales es una de las cosas, pero la falta de la empleomanía, que estaba obteniendo un beneficio, ¿verdad?, del PUA, que ahora los contratistas están comenzando a recibir nuevamente a esos empleados que tanta falta hacen para poder llevar a cabo los proyectos. Pues sí, los contratistas ahora tienen las manos llenas, hay muchos proyectos. Hay muchos fondos disponibles y hay muchas propiedades que están actualmente en el mercado, clientes comprando
para ofrecerle estos productos que la banca en Puerto Rico ofrece y SunWest tiene uno de ellos que es un poquito más amplio para comprar y hacer los arreglos y mejoras que necesitan esas propiedades. Hay una situación y recientemente se planteaba que aunque existiesen buenas ofertas, hubo un aumento al mínimo salarial para hacer llegar nuevamente a estos empleados a su área de trabajo. No ha sido suficiente. ¿Qué ustedes han podido analizar? ¿Qué puede sugerir para que entonces sea atractivo el que la persona vuelva otra vez a echar hacia adelante metiendo mano en el trabajo? Si los beneficios van a volver. Si los beneficios que se le brindaban estando en su hogar del PUA van a volver a trabajar, van a volver con ese ánimo, con ese descanso de ese año sabatino, para que podamos lograr, ¿verdad?, las proyecciones que tanto tiene la banca y las bienes raíces locales. Pero vamos a la realidad. Aquí en el presente, en el 2021, y llevamos años y más de medio de pandemia, ustedes han experimentado el doble de ventas de lo que se había registrado en los primeros 6 meses en comparación con el 2020. ¿Cómo ha sido entonces? ¿Cómo se puede explicar que mientras está ocurriendo una baja en la construcción de inventario y falta de materiales y todo ello para reconstruir, haya habido ese aumento del doble? Mira, hay muchos clientes, como te había explicado anteriormente, que querían salir de esa propiedad donde estaban, que mantuvieron su trabajo, aunque muchos trabajos se convirtieron en remoto. Nos dimos cuenta todos, Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero, de que no teníamos que ir a una oficina para hacer nuestro trabajo como se debía de hacer. Así que buscando que estás trabajando en tu hogar, buscando un poco más de espacio para poder tener tu oficina, para poder bregar con tu familia, sin que se cree este caos tan grande que todos vivimos en algún momento dado de la pandemia, pues el cliente ya está preparado, se precalifica, se preaprueba y cuando llega la oportunidad de una casa que están limitadas, cuando ese cliente ya está listo, le dice al corredor, tengo la carta de preaprobación, dame la oportunidad a mí. Entonces el corredor y el vendedor lo que quieren es vender en el tiempo más rápido, sin atropellar a ningún cliente ni a ellos mismos posible. Y ya el cliente está preparado, sabe cuánto es su pago, sabe cuánto es su límite prestatario y hasta qué propiedad puede buscar. Ya está más definido en lo que quiere. Y así es que se le han llenado las manos a la banca en Estados Unidos y Puerto Rico de que tenemos muchos clientes y se han hecho las ventas mucho más rápido. ¿Y el asunto de los reverse? ¿Cómo ha estado funcionando durante la pandemia? Los reverse han mermado. Las regulaciones y las guías para darle un préstamo reverse no son como las de antes, que era bien fácil. Ahora se tiene que mostrar y se tienen que brindar unos documentos y unos elementos para que se le pueda brindar ese tipo de ayuda a las personas que realmente lo necesiten. Vamos a retomar el tema del inventario y de la reconstrucción y de muchos de los materiales que se involucran en esto, porque aquí estamos hablando de ferreterías, el albañil. De que el bloque costaba 58 centavos antes del COVID, ese era el precio ahora, y ahora tienes que pagar 1.22 como contratista, como constructor. Una de las dudas principales que nos hacen llegar es la situación en donde una persona adquiere una vivienda y en menos de, digamos, 10 años o 5 años, la vivienda comienza a experimentar fallas, ya sea en el sistema eléctrico, en agua o que se le está cayendo el techo. Muchas personas nos han llegado con esa queja en urbanizaciones antiquísimas en Puerto Rico que se desarrollaron para finales de los 60, en diferentes puntos y urbanizaciones grandes, Levittown, Country Club, alturas de Flamboyant, por mencionar algunas. Son inmensas esos complejos de vivienda. Las personas los adquieren, pero se tienen que hacer cargo de esos defectos, de esa residencia. ¿A quién le corresponde finalmente hacerse cargo de ello? Porque aún todavía ese cliente se lo debe a un banco, esa residencia, y lo está pagando, pero tiene que sobrevivir, tiene que arreglar el techo, tiene que arreglar la plomería, tiene que arreglar la electricidad. Mira, todo cliente cuando hace un préstamo o va a solicitar un préstamo o comprar una propiedad y tiene un corredor, un realtor, ¿verdad? Dentro de la transacción, la propiedad
en la mayoría de los casos dice que se vende as is. El banco siempre le da un documento y le aconseja que tiene que hacer la inspección de la propiedad, un home inspection. Tiene que llevar a una persona que está calificada para verificar lo eléctrico, lo pluvial y los elementos que necesita esa propiedad, verifican el techo y todo. Tiene un costo que se le tienen que pagar a la persona, pero siempre se le requiere que el cliente haga eso. Pero independientemente le pudieron haber dado un maquillaje en el momento para la venta y son términos que nos hacen llegar. Por eso es que es bien importante que lleve a un inspector, porque yo le puedo dar un maquillaje a la propiedad, le puedo pasar Crosco, sin mencionar, ¿verdad?, cualquier elemento, para que ese techo se vea como si no tuviera ningún tipo de problema, no hay varillas explotadas, se maquilla. El inspector de propiedades de HOT, que hay varios en Puerto Rico, él verifica que todos estos elementos estén conforme a lo que debería de hacer para que ese cliente no tuviera. Que lo que me estás indicando lo hay, sí lo hay. Lo vemos, tengo muchos clientes que están refinanciando sus propiedades porque a pesar de que tienen un 4,5 y ahora se le puede ofrecer un interés mucho más bajo, ¿verdad? Siempre que se le haga la calificación correcta, hacen ese tipo de mejora. Mira, necesito arreglar el techo. Mira, se me salieron las lotes Z, se explotaron. Sí, pasa. Y para cualquier cosa, pues la orientación que ustedes también le pueden brindar al cliente que nos está viendo aquí en el sector privado, para efectos de que puedan tener una salvedad, porque en ocasiones son muchos los daños que ocurren y que vienen a suceder años posteriores. Cambiando un poco del tema, la actualidad ahora mismo, ¿cómo se presta para la adquisición de residencias, de que sea su primera residencia, para comprar residencia en este momento aquí en Puerto Rico? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo se encuentra? Pues mira, tenemos la ayuda del CDBG, el programa que se le está brindando a los clientes desde 25 a 35 mil dólares, que ya el día 4 de agosto se hizo la requisición para que aumentaran. Entiendo que estamos ahora ya en octubre a punto de que se nos apruebe. Esos límites han aumentado y así el cliente tiene una capacidad mayor de comprar una propiedad un poco, ¿verdad?, de un valor más alto, con 3 cuartos, 2 baños, para la comodidad de la familia. Pero sí, están las ayudas, los intereses están todavía bien bajos y los clientes para primer hogar están más preparados que antes. Alicia, la pandemia ha traído muchos cambios en la industria. ¿Cómo ha afectado o qué ha producido dentro de SunWest la situación de la pandemia? Mucho trabajo a distancia, muchos clientes que entonces ahora por vía electrónica accesan. ¿Y ustedes han visto la necesidad de crear alguna modificación? ¿Cuál ha sido? Bueno, SunWest siempre se ha mantenido a la vanguardia, ¿verdad?, de todo. Nosotros nos hemos convertido en una compañía de tecnología que brinda servicios hipotecarios dentro y fuera de la isla de Puerto Rico, incluyendo Islas Vírgenes, Hawái, Puerto Rico, ¿verdad?, Alaska. Y hemos creado un producto que lo lanzamos hace una semana que se llama Morgan, que es un facilitador, es como hablar con los programas de Google o de Apple, ¿verdad?, con Alexa o con Siri, que sabe cuál es tu humor, te contesta los documentos que necesita, puede el cliente someter sus documentos en el mismo proceso, el corredor de bienes raíces le puede hacer preguntas sobre propiedades que no sabes cuál es el valor, cuál es la zonificación que tiene esa propiedad, si se puede hacer un Airbnb, si no se puede hacer un Airbnb. Es un facilitador que se ha creado. Es bien fácil, user friendly. El cliente somete sus propios documentos y puede ver el estatus del caso, igual que el corredor, igual que todas las personas que tienen acceso a cada parte de ello. Estoy muy impresionado con Morgan, muy contento con Morgan. Un domingo a las 8 de la noche le pido una precalificación para un cliente y en 5 o 10 minutos lo tengo. Es bien impresionante. Y en los minutos está al alcance de todos. Qué No bien. solamente para empleados de SunWest Mortgage, está al alcance de cualquier, ¿verdad?,
corredor de bienes raíces, cliente, banquero, el que lo necesite. Y como planes de innovación, en los minutos que nos restan, quisiéramos dialogar sobre los non-conforming, que es un programa que también ustedes están analizando, implementar. Correcto. Préstamos non-conforming se está analizando para hacer préstamos, ¿verdad? Sobre el límite nuevo de Fannie Mae, que ahora es $630,000. Antes eran $548,250. Pero el préstamo non-conforming que estamos trabajando llega a un límite mayor, con lo que se llama un loan to value, que es un límite prestatario menor a lo que actualmente puede dar Fannie y Freddie Mac, que llega hasta un 95, FHA a un 96.5, y el USDA, que en el 93% de Puerto Rico califica para ello, que es el 100% de financiamiento, tiene unos límites de ingresos y como cada producto hay que precalificar, ¿verdad? Y ver si el cliente califica para el producto. Pero sí, estamos concentrándonos en el macro, no en el micro. Nuevamente, ¿dónde están las sucursales ubicadas para beneficio de quienes nos están aquí viendo a través de WIPR? Estamos en la avenida San Patricio, en Maramar Building, en la G1 y en Coto Laurel, en Ponce, está nuestra otra oficina. Siempre puede ir a lowratespr.com y ahí te da el listado de todos nuestros originadores hipotecarios y todos los beneficios que puedes obtener. Nuevamente, muchas gracias, Alicea, por participar aquí en este espacio del sector privado COVID-19. Edwin Alicea, representativo de la compañía SunWest Mortgage Company. Bien, amigos, hasta aquí este programa del sector privado COVID-19. Les esperamos nuevamente en nuestra próxima edición. Thank you.